salía de trabajar, estaba en un turno en su trabajo, en su fábrica, donde, no sé si habéis escuchado esta historia, ¿no? Donde le tocó el turno de noche y salía de madrugada, salió a las 2 de la madrugada de trabajar y el hombre iba caminando siempre a casa y ese día, al salir tan tarde, tenía prisa por llegar a casa y decidió atajar por el cementerio. Decidió atajar por el medio del cementerio. Esa noche no había luna llena, de hecho no había luna, y la visibilidad era apenas se veía, no se veía nada, y el hombre iba apresurado, corriendo, casi rápido, andando rápido, por cruzar el cementerio y llegar a casa. Sin darse cuenta, cayó en una tumba que habían excavado el día antes, y el hombre cayó en lo hondo de esa tumba, y enseguida comenzó a intentar trepar para salir de allí. Vio que era imposible salir de allí, comenzó a lanzar piedras por ver si alguien le podía escuchar, a gritar con gritos de socorro, pero nadie le podía escuchar, era muy tarde. Después de estar casi 20 minutos intentando salir de ahí, se dio cuenta que era imposible salir de esa tumba y decidió acurrucarse en una esquina de la tumba a esperar que se hiciera de día, pensando que al ser de día el que está en el cementerio, el cuidador del cementerio, alguien pasaría por allí y le podría ayudar a salir con la luz del día. Y decidió acurrucarse en ese lugar. Aproximadamente media hora más tarde, sobre las 3 de la mañana, iba caminando por el cementerio un borracho, dando tumbos, y el borracho, cuando también no veía nada porque estaba oscuro, muy oscuro, no había luna, y vino a caer, ¡pum!, en la tumba también. El borracho, cuando se vio en la tumba, igual que el primero, empezó a intentar salir de allí, a empezar a gritar: ¡socorro, socorro! ¡Que alguien me saque de aquí! Empezó a tirar piedras para ver si alguien le podía escuchar. Estaba muy inquieto el hombre. De repente, en la oscuridad, apareció una mano que se posó sobre su hombro. Le dijo: nene, de aquí es imposible salir. Aún no había terminado de decir eso el primer hombre cuando el borracho ya estaba fuera de la tumba y corriendo hacia su casa. Es una historia que es solo una broma, ¿no? Para empezar, esto que quiero hablarte hoy, pero esta historia ilustra una gran verdad. Podemos lograr mucho con la motivación apropiada, ¿verdad? Hoy voy a hablar de algo que he titulado La prueba del pozo. Cuando nos encontramos en los pozos de la vida, es bueno que podamos saber lo que hacer para salir de ellos. La prueba del pozo, encontrar la salida es para salir de esos pozos en los cuales a veces caemos en la vida. Y es cierto que nos guste o no nos guste, todos nosotros vamos a atravesar temporadas en las que nos vamos a sentir como si hubiéramos caído en un pozo. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que sí? Y muchas veces no estamos seguros de cómo hemos llegado a caer en ese pozo y lo peor, no sabemos cómo salir de él. Pero una cosa es cierta, no podemos avanzar hacia el propósito que Dios tiene con nuestra vida a menos que salgamos de esos pozos en los cuales muchas veces caemos. Y hoy quiero seguir estudiando la vida de José. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de la vida de José? Porque resulta que José también tuvo que superar la prueba del pozo y seguro que nos vamos a poder identificar con su experiencia. Esa es literalmente la situación en la que se encontró José justo después de recibir unos maravillosos sueños de parte de Dios. Todo parecía estar yendo bien, extraordinariamente en la vida de José. Pero de repente, sin darse cuenta, José estaba en un pozo. Dice Génesis 37:24, después lo agarraron
y lo tiraron en la cisterna, pozo. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. En un instante, todos los grandes sueños que Dios había dado a José, esos sueños de honor, de autoridad, parecían solamente una broma pesada que Dios le había gastado a José. ¿Qué fue lo que provocó que José terminara en un pozo? ¿Y qué lección, esto quizá es lo más importante, tenía que aprender José antes de salir de ese pozo? Del mismo modo que José, es importante para nosotros comprender las lecciones de la prueba del pozo para que podamos pasar esa prueba y podamos continuar con nuestra vida y el propósito que Dios tiene con nosotros en esta tierra. Desde el punto de vista de José, probablemente ese día había empezado de una manera espléndida. Como sabéis, y hablábamos la semana pasada, hacía poco tiempo José le había dicho a su padre que sus hermanos no lo estaban haciendo bien, ¿os acordáis? Había ido a reportar a su padre, el chivato, a decirle a su padre que sus hermanos se estaban portando mal. Y ahora resulta que su padre lo envía a una misión para ver cómo están sus hermanos. Estoy casi seguro que José pensaba que su sueño de liderar a su familia había comenzado a cumplirse. ¡Wow! O sea, como la primera vez he dado un reporte tan bueno a mi padre, ahora resulta que mi padre, que representa la autoridad, mi padre ahora me envía en una misión para volver a ver qué están haciendo mis hermanos. Esto es el comienzo de mi sueño. Ya las gavillas están empezando a inclinarse ante mi gavilla, ¿verdad? Incluso el sol ya está pendiente de mí, que representaba a su padre, la luna, y las 11 estrellas están a punto de inclinarse ante mí. Fijaos, porque vamos a leer en Génesis 37, porque vamos a Génesis 37 del 12 al 24 nos cuenta esta historia. Mira lo que dice. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Cuántos sabéis que los adolescentes se despistan a veces, no? Se ve que José estaría soñando. Entonces le dijo: ¿qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir: vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decir a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Amén a su palabra. Qué sorpresa, ¿verdad? Resulta que todo parecía estar yendo tan bien para José hasta este preciso momento. José había salido de casa con una misión, la de traer reporte de sus hermanos. Su padre lo había enviado y José se puso su hermosa túnica. ¿Os acordáis la túnica que Jacob le había regalado, verdad?
Se puso su hermosa túnica de colores, esa túnica que le distinguía como el hijo favorito de su padre. Pero antes de que se diera cuenta, ni siquiera de lo que pasaba, resulta que José acabó en el interior de un pozo. De repente, ahí en ese pozo, su padre ya no estaba cerca de allí para defenderle. José ya no tenía esa hermosa túnica porque, como hemos leído, sus hermanos se la arrancaron, se la quitaron. No tenía la túnica que su padre le había dado y tampoco tenía agua ni alimento en ese pozo. Lo peor de todo para José es que parecía que allí, en ese lugar donde se encontraba, en ese pozo, no había salida. José pudo haber muerto allí mismo. En muy poco tiempo parecía que los sueños de José ya no iban a cumplirse jamás. José estaba atravesando la prueba del pozo. Y sabes, todos nosotros tenemos que soportar esta prueba del pozo en un momento u otro. Experimentamos la prueba del pozo, ¿sabes cuándo? Cuando nada en nuestras vidas parece ir bien. ¿Te ha pasado eso? Es cuando las cosas que iban saliendo bien en tu vida de repente parecen ir mal. Quizá resulta que cambias de trabajo pensando que todo te va a ir bien y al principio parece que todo va bien, pero de repente todo cambia. O cambias de país, o cambias de circunstancias, o cambias de un montón de cosas que cambiamos buscando quizá poder satisfacer alguna necesidad que tenemos. Y parece que al principio todo va bien y de repente todo comienza a ir mal. Y es durante la prueba del pozo que es muy fácil para nosotros desanimarnos, deprimirnos, caer en desesperanza, caer en incredulidad, porque estamos en un pozo y parece que no hay salida. Cada uno de nosotros va a caer en un pozo en algún momento de nuestras vidas. De esto no se libra nadie. La pregunta es, ¿vamos a quedarnos en el pozo para siempre? ¿O vamos a pasar la prueba del pozo y vamos a continuar hacia nuestro destino? Si queremos saber cómo salir de los pozos de la vida, es importante comprender por qué caemos en los pozos. Hay razones por las que terminamos en determinados pozos en nuestra vida y hay pruebas que tenemos que pasar para salir de esos pozos. Y quiero que veamos el primer punto, las razones por las que caemos en un pozo. Antes que nada, necesitamos reconocer que algunos pozos son sencillamente parte de la vida. En Juan 16:33, Jesús nos dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Como dice la Reina Valera, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús sabía perfectamente que tendríamos problemas porque Jesús sabía que vivimos en un mundo contaminado por los efectos del pecado, un mundo caído. Y como consecuencia del pecado, este mundo está lleno de problemas y los pozos son solamente una forma de esos problemas, son un subproducto de un mundo que está en pecado, de un mundo que está caído. Ahora bien, nosotros mismos podemos invitar a los problemas y muchas veces lo hacemos. Y dos, a veces los problemas sencillamente deciden presentarse sin invitación. ¿Te ha pasado? Algunas veces somos nosotros los que provocamos esos problemas y somos nosotros los que hacemos que el problema venga a nuestra vida y otras veces sencillamente el problema se presenta sin invitación. Pero sea como sea, en el curso de la vida nos vamos a encontrar con problemas. Mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar dificultades y vamos a tener que enfrentar momentos que van a desafiar nuestra vida. Y con frecuencia, cuando nos encontramos en un pozo, creemos que tenemos poco que ver con la razón que nos ha llevado a ese pozo. Nos pasa eso. Estamos en el pozo y estamos ahí en ese momento y no nos detenemos a pensar en un instante y decir, oye, yo no tengo nada que ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me ha pasado esto? Sin embargo, si miramos en nuestro interior, casi siempre vamos a comprobar que hemos colaborado
muchas veces, en parte, para caer en esos pozos. Y muy a menudo no reconocemos nuestra propia responsabilidad. En los tiempos difíciles es mucho más sencillo culpar a otros que evaluarnos a nosotros mismos poniendo atención a cómo está nuestro corazón. Y como el mundo está lleno de pecado, nunca falta alguien a quien culpar. Siempre hay alguien a quien podemos echar la culpa. Es muy popular en nuestra sociedad hoy día adoptar una mentalidad de víctima. En otras palabras, culpar a los demás por nuestros problemas. Si estamos pasando por un tiempo difícil, es fácil culpar a nuestros padres. Es fácil culpar de nuestros problemas o de nuestros fracasos. Por ejemplo, a nuestros padres, es que mi padre, ¿por qué mi padre se vino a vivir aquí? ¿Por qué mi padre hizo esto? ¿Por qué mis padres hicieron aquello? Quizá a nuestros cónyuges, a nuestra mujer, a nuestro marido. Oye, ¿por qué mi marido ha hecho esto? ¿Por qué mi mujer? Claro, es que mi mujer tomó esta decisión, es que O incluso ya, pues, algunos hay que le echan la culpa a su jefe de su situación. Siempre vamos con ese sentimiento de victimismo. Algunos incluso le echan la culpa al gobierno, ¿no? Y no quiero parecer insensible ni sonar duro. Pero, por ejemplo, hace poquito trataba esto, ¿no? Si tus padres te rechazaron cuando eras un niño, de verdad que lo siento, pero es tiempo de que lo superes. Si ahora tienes 40 años, es tiempo de dejar ese incidente atrás en tu vida y hacer algo con tu vida. No puede ser que eso lastre toda tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si tú no vives tu vida, nadie la va a vivir por ti. El problema del rechazo, por ejemplo, es un ejemplo extremo. Pero lo que estoy tratando de comunicar es un punto importante. Aun cuando los pecados de otras personas nos hayan metido en un pozo, nosotros somos los únicos que podemos hacernos responsables de salir de ese pozo. No va a venir papá ni tu jefe a sacarte del pozo. ¿Estaba Jacob, el papá de José, en el pozo? Nunca vamos a salir de un pozo hasta que dejemos de culpar a otras personas por las dificultades que estamos enfrentando en nuestra vida. José tenía la excusa perfecta para desarrollar una mentalidad de víctima. José sencillamente estaba tratando de obedecer a su padre. Él podía pensar, pero si yo lo único que he hecho es hacerle caso a mi padre, cuando mis hermanos de repente me han lanzado aquí en este pozo, ¿qué culpa tengo yo? Por supuesto sabemos que sus hermanos lo hicieron porque tenían envidia y porque lo odiaban. Entonces, quizá para José lo más sencillo era pensar, oye, mis hermanos tienen toda la culpa de este incidente. Son ellos los culpables. Lo más fácil para José era enfocarse solamente en los pecados de sus hermanos y no echar un buen vistazo a su propio pecado, porque José tenía orgullo. Es cierto que los hermanos de José tenían una mala actitud y que esa actitud los animó a lanzar a José al pozo. Pero José también tenía una actitud pecaminosa, una actitud, la de José, que contribuyó al problema. José tenía una actitud orgullosa. En Génesis 37, 18 dice que cuando ellos lo vieron de lejos, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos, desde lejos lo reconocieron. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Ahora, pensemos tú y yo un poco. ¿Cómo crees tú que ellos pudieron ver que era José desde una distancia tan grande? Lo pudieron ver de una distancia tan lejana porque José llevaba la túnica de muchos colores. Por eso lo distinguieron. Estoy seguro que José le encantaba esa túnica y la usaba especialmente delante de sus hermanos. Y en ocasiones como esta, delante de sus hermanos, le encantaba seguro exhibir esa túnica. ¿Por qué? Porque esa túnica era la túnica que su padre le había regalado a él como señal del favor. Como en señal del favor que Jacob tenía hacia José. Por eso es comprensible que esa túnica fuera algo muy especial para José. Pero sabemos que José tenía un problemita con el orgullo. Y es posible, casi seguro, que cuando José usaba esa túnica,
lo hacía con una actitud orgullosa delante de sus hermanos, haciendo que sus hermanos sintieran aún más envidia y más odio hacia él. Sus hermanos estaban trabajando. O sea, sus hermanos no estaban en un lugar placentero. Sus hermanos estaban literalmente partiéndose el lomo en el desierto con las ovejas de su padre, trabajando duro para su padre. Y resulta que a más de 1,5 kilómetros, por eso dicen los comentaristas, que a más de 1,5 kilómetros vieron aparecer una túnica y acercándose hacia ellos. Aquí estamos trabajando duro con las ovejas de papá y por ahí viene Joselito. Yo creo que eso les hizo enfurecer. Yo creo que ese 1,5 kilómetros viéndolo venir, que aproximadamente andando a un buen ritmo, 1,5 kilómetros son a 8 kilómetros por hora, son... No me he equivocado. Son 9 minutos o 10. Imagínate, unos 9 minutos viéndolo venir. ¿Me he equivocado? Más o menos, ¿no? 7, 8 minutos viéndolo venir. Eso es tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí empezaron a coger un globo gordo. Míralo, ya viene, mira qué andares tiene. Míralo. Ellos sentían que José presumía delante de ellos. Quizás José siempre proyectaba una actitud como, oye, yo soy el favorito de papá. Soy el mejor, soy mejor que vosotros, hermanitos. Si lo pensamos, ¿por qué estaban los hermanos de José juntos trabajando en el campo mientras José se quedaba en casa? Hay muchos comentaristas y teólogos, por ejemplo Matthew Henry, que creen que su padre los separaba por el odio que los hermanos tenían con José. La altanería de José creaba demasiado conflicto, dice el comentarista, que la altanería de José creaba conflicto y demasiada tensión entre ellos. Entonces Jacob decidió separarlo. Y vosotros a trabajar, este que se queda aquí. ¿Habéis hecho eso alguna vez cuando sois padres? ¿Verdad? Cuando hay una guerra civil en mi casa, pues yo me llevo uno y dejo otro. Por si los dejo los dos. Entonces, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos con la esperanza, dice el comentarista Matthew Henry, dice que lo envió con la esperanza de que hubiera una reconciliación entre José y sus hermanos. Párate a pensar, yo no creo que Jacob necesitaba un reporte de sus hijos. ¿Tú crees que necesitaba José un reporte de sus hijos mayores? Eran hombres experimentados, eran hombres que estaban hinchados a trabajar con el ganado, eran hombres maduros, eran profesionales. Jacob sabía que sus hijos mayores estaban bien. Jacob solo trataba de ayudar a que se desarrollara la relación entre José y el resto de sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que José era tan arrogante que la relación entre él y sus hermanos se había vuelto terriblemente tensa. Y entonces José no tiene otra idea que para ir a ver a sus hermanos, dice, ¿qué me voy a poner hoy? Madre que loco. O sea, ¿qué me voy a poner hoy? A ver. Yo creo que tendría alguna túnica más, ¿no? No, voy a ver a mis hermanos. Me voy a poner la túnica que me diferencia de ellos, que me hace especial, para que ellos vean lo especial que soy. Está claro que José tenía alguna responsabilidad, ¿verdad? Por haber creado esa relación tensa y por empeorarla. José parecía la víctima inocente en ese pozo, pero José había contribuido a que las circunstancias lo pusieran allí. Y sabes, durante mi vida he oído historias similares de personas que creen que sus problemas son absolutamente el resultado de las actitudes de todos los demás. La gente es que me tiene envidia, pastor. Yo no soy el problema. No es la forma en que yo actúo. No. No es la forma en que hablo. No es la forma en que yo me presento en los sitios con el pecho palomo. No. El problema es de los demás. Cuando nos encontramos en un pozo, debemos echar un buen vistazo
a nuestro corazón. Es un consejo. Necesitas considerar si tú eres el problema y si eres la razón por la que estás en ese pozo. Es verdad que los hermanos de José eran unos sinvergüenzas, estoy de acuerdo, y tenían un problema de envidia y de odio hacia su hermano, pero José tenía un problema de orgullo también. Y ese orgullo es una de las razones por las que José acabó en ese pozo. La fuente de sus problemas y su mayor problema, el mayor problema de José, estaba dentro de su corazón. Y tú y yo podemos aprender mucho acerca de la prueba del pozo viéndonos a nosotros mismos en José. Primero, José, fíjate, para que vea la similitud con nosotros, José era el hijo que gozaba del favor de su padre. Tú y yo somos hijos e hijas del Rey y también gozamos del favor de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El padre de José, por el gran amor que tenía, le había regalado una túnica que le hacía especial, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos da regalos, nos da dones a nosotros. ¿Y sabes qué? Dios no nos los quita jamás. Pero José resulta que se volvió orgulloso por ese regalo que su padre le había dado. Y él presumía cada vez que podía de ese regalo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te das cuenta, José empezó a hallar su identidad en el regalo que lo identificaba como el hijo favorito, en lugar de hallar su identidad en la relación con su padre que le hacía el hijo favorito. ¿Qué pasó? Que como resultado de esa actitud, José terminó perdiendo el don, perdiendo el regalo. Y nosotros también podemos quedar atrapados en el don que Dios nos ha dado. Podemos empezar a encontrar nuestra identidad o sentido de valor en ese don que Dios nos ha dado, en lugar de encontrarlo en nuestra relación con Dios, que es quien nos dio el don. Y cuando lo hacemos, nos volvemos orgullosos y nos arriesgamos a perder el don, el regalo que Dios nos ha dado. Y quiero aclarar algo importante. El padre de José le dio el regalo, pero no fue el padre quien se lo quitó. No fue Jacob quien le quitó la túnica. José fue quien perdió la túnica a causa de su mala cabeza y de su forma de manejarse. La perdió porque estaba orgulloso de ella y de lo que la túnica representaba. Cuando Dios nos da dones, Dios jamás nos quita los dones, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios no nos va a quitar jamás los dones que nos ha dado. Sin embargo, nosotros mismos podemos perder esos dones si andamos en orgullo. ¿Cuánta gente con dones maravillosos de Dios que no pueden ser usados porque tienen orgullo? ¿Qué pasa si pierdo mi don, Josué, por mi mala cabeza? ¿Puedo recuperarlo? Dile al que tienes al lado, ¡amén! Así se despierta. A ver, ¡amén! Sí puedo recuperarlo. Solamente tienes que pensar en el final de la historia de José. ¿Cómo terminó José? José terminó siendo el gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo en ese momento. Eso quiere decir que José era el segundo hombre más rico del mundo, ¿verdad? Y probablemente acabó teniendo cientos de túnicas de colores. Dios le restituyó a José todo lo que había perdido a 100 por 1. Pero José, aparte de recuperar eso, recuperó algo mucho más importante que una túnica, y es muchas veces lo que recuperamos en los tiempos de pozo. José recuperó la relación con su padre. Durante años José no había tenido comunicación con su padre Jacob, ni siquiera con nada de todo lo que había perdido en cuanto a su familia. Cuando nos encontramos en un pozo, quizá podemos sentir que está todo perdido. Pero si tú y yo clamamos a Dios con un corazón humilde, Dios está dispuesto a restaurar y a restituir. Primera de Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Amén. Ahora, el segundo punto que quiero que veamos son las mentiras del pozo. Esto es algo que tenemos que saber. Hemos aprendido que es peligroso andar en orgullo porque uno puede acabar en un pozo por causa del orgullo. Pero también tenemos que comprender que el pozo en sí, ese momento de pozo, el pozo en sí puede ser un lugar muy peligroso. ¿Por qué, Josué? Porque cuando estamos en el pozo aparecen las mentiras del pozo. Puedes estar seguro que cada vez que caemos en un pozo nos vamos a encontrar con las mentiras de nuestro enemigo. Mira, mentiras de acusación, mentiras de incredulidad y desesperanza y algo que he llamado evidencias prefabricadas. Y si creemos esas mentiras nos quedaremos en ese pozo por tiempo indefinido. Si queremos salir de ese pozo tenemos que aprender a discernir las mentiras del enemigo y a resistirlas con la verdad. La primera verdad que debemos mantener en mente para vencer esas mentiras es la siguiente. Satanás es quien nos acusa, no Dios. ¿Quién nos acusa? No Dios. Apocalipsis 12:10 identifica a Satanás como el acusador de los hermanos. Así que cada vez que tengamos un pensamiento de acusación, tenemos que saber que ese pensamiento proviene de Satanás. Es importante comprender esto porque cuando caemos en un pozo, el diablo inmediatamente empieza a acusarnos. Y podemos escuchar las acusaciones en nuestra mente y podemos escuchar sus acusaciones en nuestros pensamientos. Satanás introduce pensamientos como, por ejemplo, no eres bueno, por eso estás en este lío, por eso estás en este pozo, no sirves para nada, eres un inútil. No vas a hacer nada nunca bueno para Dios, no das la talla, nunca vas a poder enderezar tu matrimonio, nunca vas a poder enderezar a tus hijos y a tu familia, nunca vas a poder tener un trabajo. No vales para nada. Cada vez que escuches eso en tu mente, tienes que recordar quién es la fuente de esa acusación. Porque la fuente de esa acusación es Satanás quien nos acusa, no Dios. Y la Biblia nos dice que tenemos, en Santiago 4:7, que tenemos que resistir al enemigo. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y hay una diferencia entre ser acusado por el enemigo y ser redarguido por el Espíritu Santo. Podemos reconocer que es el Espíritu Santo el que nos redarguye porque el Espíritu Santo siempre nos ofrece una salida, siempre nos da una esperanza. La convicción de pecado que produce el Espíritu Santo en nosotros dice, hijo mío, hija mía, has hecho esto mal, pero si tú te arrepientes con un corazón sincero y te humillas, voy a hacer que todo coopere para bien en tu vida y te voy a ayudar a superar este pozo. Pero la condenación dice otra cosa muy distinta. La condenación dice, siempre lo haces mal. Nunca vas a poder hacer nada bien. Nunca vas a mejorar. Para ti no hay solución, eres un desastre. La condenación no proviene de Dios. Cuando José estaba en el pozo, José tuvo la oportunidad de ser acusado por el enemigo y tuvo también la oportunidad de creer las mentiras del enemigo. Y estoy seguro que Satanás probablemente llegó a José y le dijo, hola José, ¿qué? ¿Has acabado todo, amigo? ¿Dónde están esos sueños que tuviste? Jamás se van a hacer realidad esos sueños. Lo has arruinado todo con tu orgullito. ¿A quién se le ocurre ponerse la túnica? Bobo. Ahora ya es demasiado tarde para ti. Vas a morir de hambre en este pozo. Se acabó. Ya no hay sueños, chaval. No te molestes ni siquiera en clamar a Dios. Además, ¿para qué vas a clamar a Dios si mira lo que ha permitido que suceda en tu vida? A Dios no le importas en absoluto a Dios. Y esto es exactamente lo que hace el enemigo. Cada vez que estamos en un pozo, Satanás está justo ahí para acusarnos. Y ¿sabes? No termina ahí, sino que Satanás también acusa a Dios. Y nos dice, mira lo que ha permitido Dios en tu vida. Dice que eres su hijo, pero mira lo que ha permitido en tu vida. Ha permitido que pases por este valle de sombra de muerte. Dios no es fiel contigo. Dios no existe. Todo es una mentira. No creas nada. Si Dios fuera real, nunca te hubiera sucedido esto.
Y José, estoy seguro que José tuvo que luchar con las mentiras del enemigo. Y nosotros también tenemos que hacerlo si queremos salir de determinados pozos en nuestra vida. Sabemos que Dios es fiel. Sabemos que su palabra es verdad. Pero cuando estamos en el pozo, el enemigo va a tratar de hacer que tú y yo nos enfoquemos en nuestras circunstancias en lugar de enfocarnos en la fidelidad de Dios. Y el enemigo hasta manipulará esas circunstancias para tratar que sus mentiras parezcan verdad. Y si permitimos que las circunstancias determinen lo que tú y yo creemos, vamos a quedar atrapados en esas mentiras, en las mentiras del pozo. Es importante saber esto porque el enemigo es engañoso. Satanás no solo nos dirá una mentira, él además va a fabricar la evidencia para respaldar esa mentira. Así fue como pudo hacer que Jacob, el padre de José, creyera que José estaba muerto. Es interesante esto, porque aprendemos algo muy importante. Mira lo que dice Génesis 37, verso 31 al 33. Entonces, fijaos, los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. Esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazó a José. ¿Te das cuenta? Los hermanos de José en realidad no le dijeron a su padre que José había sido despedazado por un animal salvaje. Lo que hicieron fue crear una falsa evidencia y luego hicieron una pregunta engañosa a su padre. ¿Es esta la túnica de tu hijo? Entonces Jacob creyó en esa evidencia prefabricada por los hijos y concluyó que su hijo estaba muerto, pero era mentira. José no estaba muerto. Y Jacob creyó por más de 20 años esa mentira. De hecho, durante 22 años creyó que su hijo estaba muerto. Durante 22 años Jacob probablemente se quedaba dormido mientras lloraba en la noche. Tenía pesadillas acerca de un león despedazando a su hijo. ¿Puede haber algo más terrible que eso, los que somos padres? La Biblia dice que Jacob estaba tan lleno de pesar que no dejaba que lo consolaran. Pero no era cierto. Estaba todo basado en una falsa evidencia que habían fabricado sus hijos. Qué insensibilidad, ¿verdad? La de los hermanos de José. Oyeron por años a su padre, el llanto de su padre, el lamento de su padre. Vieron el pesar de su padre y nunca le dijeron la verdad. Pudieron haberle quitado el sufrimiento a su padre diciéndole la verdad, pero no lo hicieron. ¡Qué dureza de corazón! Y esa es la dureza del pecado. Así de engañoso es el enemigo. Vivimos en un mundo endurecido por el pecado y vamos a ser tentados por evidencias fabricadas de nuestro enemigo, así como lo fue también Jacob. Y vamos a sufrir un pesar innecesario si permitimos que las mentiras determinen cómo nosotros vivimos. Entonces es muy importante. Si queremos salir del pozo, tenemos que aprender a discernir las mentiras del enemigo. Porque cuando estamos en el pozo somos muy vulnerables. Cuando estamos en un pozo, las circunstancias por lo general no parecen ser muy favorables. Y ahí exactamente es cuando Satanás va a manipular las circunstancias para intentar engañarnos. Y va a sostener esas circunstancias frente a nosotros como una evidencia de que deberíamos creer lo que Él nos está sugiriendo en lugar de tener fe en Dios. Pero la evidencia fabricada no es verdad. La túnica llena de sangre parecía convincente, pero no era verdad. Si queremos vencer las mentiras del pozo, tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Dios dice. Cuando estamos en el pozo, tenemos que recordar que nada es imposible para Dios, que no hay nada difícil para Él. No importa la evidencia que nuestro enemigo haya fabricado, nada es imposible para Dios.
Imagina, por ejemplo, que estás atravesando un desafío en tu familia, o un desafío en tu ministerio, o un desafío en tu trabajo, o un desafío en tus estudios, o un desafío en tus relaciones, o un desafío en tu matrimonio. Por ejemplo, en el matrimonio. Entonces Satanás fabrica una evidencia para convencerte de que te casaste con la persona equivocada. ¿Sabes? Los psicólogos de hoy administran pruebas de personalidad para mostrar que ciertas parejas son incompatibles y que no deberían estar casadas. Sin embargo, imagínate que si tú vas a un psicólogo porque tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, y el psicólogo te dice esto, y tú tomas una de esas pruebas que el psicólogo nos ofrece, quizá esa evidencia fabricada que te está ofreciendo ese psicólogo te está diciendo una mentira fácilmente. Tú puedes ver los resultados de lo que te está diciendo el psicólogo y decir, caramba, pues soy lo opuesto a mi mujer. Creo que me equivoqué, soy lo opuesto a ella. Me lo ha dicho el psicólogo. Por cierto, pues claro que eres lo opuesto a tu mujer. Porque si tuvieras que estar casado con alguien exactamente igual que tú, te volverías loco. Aparte que sería un aburrimiento. No hay dos personas iguales. Algunos no se reconocen ni a sí mismos a veces. ¿Verdad? Un día estás de una manera, otro día de otra. Entonces, la verdad es que cuando dos personas diferentes, esto es maravilloso, se unen y Dios las une, Dios puede hacer algo hermoso, tan bello, porque juntos, como matrimonio, podemos parecernos a Jesús, representar a Jesús. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Lijar los filos, ¿verdad? Porque tenemos filos cuando nos casamos. Lijar los filos para que juntos, como matrimonio, podamos parecernos a Jesús. Y esos filos comienzan bien pronto, ¿verdad? Se comienzan a manifestar. Me hace gracia, el otro día me contaron un chiste. ¿Queréis que lo cuente? Lo voy a contar de todas maneras. Dice que un marido le dice a su esposa, cariño, me dijiste que cuando nos casáramos me ibas a dejar salir con mis amigos al bar los sábados. Dice, hijo, pero espérate que no echen el arroz, ¿no? Hay una mente rápida aquí y es José Antonio Carrillo. Él lo ha pillado rápido. A ver. Cariño, me dijiste, le dice el marido a la mujer, cariño, me dijiste que cuando nos casáramos me ibas a dejar salir al bar con mis amigos. Dice, sí, pero espérate que no echen el arroz. No había salido de la iglesia aún y ya le estaba diciendo, cariño, me dijiste que cuando estuviéramos casados. Ay, Señor, bueno, es igual. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los filos empiezan a aparecer antes de que nos echen el arroz, casi, ¿no? Enseguida, en cuanto nos casamos, empiezan a salir las asperezas, los filos, las cosas pueden ponerse un poco incómodas. Ahí por ahí alguno diciendo, madre mía, eres diésel, tú no eres gasolina super, no. Ay, Señor. Y cuando las cosas se ponen feas en el matrimonio, ahí es donde el enemigo viene, tirín, tirín, porque estás en el pozo. Y viene y dice, ¿ves? Tu matrimonio nunca va a funcionar. Y sabes, luego va a producir una evidencia para respaldar su mentira. Pero sigue siendo una mentira. Y tú y yo tenemos que resistirla. Aún peor que esas evidencias es la mentira de Satanás cuando dice, y viene y te acusa y te dice, lo arruinaste todo, la has piciado pero mal. Para ti es demasiado tarde, ya no tienes remedio. Metiste tanto la pata que nunca vas a poder cumplir el propósito que tengo para ti. O que Dios tiene para ti, mejor dicho. Y vienen esos pensamientos. Y a veces pensamos que es Dios, pero no es Dios. Es el enemigo. Si tú te das cuenta, la Biblia es un libro de restauración. La Biblia está llena de historias de personas, de hombres y mujeres, de gente que lo arruinó todo y Dios restauró a cada uno de ellos. Amén.
Dios quiere que tú sepas, amado, amada, que nada es imposible para Él. Mientras tú tengas vida, nunca es demasiado tarde para que tú clames a Dios. No importa en qué pozo te hayas metido, no importa en qué pozo te encuentres, si tú clamas a Dios, Dios lo puede arreglar. Y ese clamor es el verdadero propósito del pozo. Y este es el último punto que quiero que veamos. El propósito del pozo. Ya para terminar, quiero que veamos a otro personaje de la Biblia que lo arruinó todo y fue lanzado en un pozo. Su nombre es Jonás, o era. Dios tenía un gran propósito con Jonás, ni más ni menos que salvar a toda una ciudad. Pero cuando Dios le ordenó ir a Nínive, Jonás decidió ir a Nínive, no, en la dirección contraria. Déjame decirte que esa es una mala idea. Dile que tienes al lado, mala idea. Si Dios te dice una cosa y tiras para el contrario, mala idea. Entonces, resulta que Jonás toma esa decisión de desobedecer a Dios y Jonás terminó en la versión marítima de un pozo. El estómago de un gran pez. Y dice el capítulo 2, versículos 1 y 2 del libro de Jonás que entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me respondiste. Tú me oíste. Aleluya. Amén. Seol. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol. Seol sencillamente es una palabra del Antiguo Testamento que significa el pozo. O sea, Jonás clamó a Dios desde lo más profundo de ese pozo. Y no debería sorprendernos que Jonás acabara en un pozo, había metido la pata hasta el fondo y había desobedecido a Dios por completo. Dios le había dado a Jonás una tarea importante, pero él rehusó hacerla. Jonás huyó de los planes de Dios y como resultado terminó en un pozo. Pero sucedió algo que es parte del propósito del pozo y por lo que Dios permite que caigamos en pozos. Jonás clamó a Dios. Y cuando lo hizo, Dios escuchó su voz y lo libró. Y este es el propósito de los pozos en nuestra vida. Son para que tú y yo clamemos a Dios. Porque si no, no clamamos ni dándonos con una vara. El propósito del pozo es ponernos en un lugar tan lejano que no podamos salir de allí por nuestras propias fuerzas. En un lugar donde no podamos hacer nada por nosotros mismos. Porque cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada en esa situación, que no podemos hacer absolutamente nada con nuestras fuerzas, que no tenemos ninguna salida, entonces es cuando tú y yo clamamos a Dios y ahí es cuando tú conoces a Dios. Escúchame algo, no importa en qué pozo estés, hermano. Ni siquiera importa si fuiste tú el que cavó el hoyo. Dios es lo suficientemente poderoso, grande, para sacarte de ese pozo. Y no es difícil para Dios sacarnos de un pozo. Dios es un Dios redentor que se deleita en sacar a sus hijos de los pozos. Y no importa en cuántos pozos estemos, ¿sabes? Porque podemos estar en varios pozos. Estoy en un pozo en mi economía, estoy en un pozo en mi matrimonio, estoy en un pozo con mis hijos, estoy en un pozo en mi trabajo, estoy en un pozo en mis relaciones personales. Pero Dios puede librarnos de cada uno de esos pozos si clamamos a Él. Se tiene que despertar el clamor en esta iglesia, hermanos. La pregunta más importante no es si Dios puede librarnos o no del pozo. La pregunta más importante es si nosotros vamos a clamar a Él, humillándonos delante de Él, o si sencillamente vamos a quejarnos, a murmurar y a reclamar a Dios por sus bendiciones y hacernos las víctimas. Es tiempo de clamar a Dios. Clamar es mucho más que orar.
Porque a veces nuestras oraciones parecen quejas en lugar de clamores. Clamar con desesperación. Como clamarías si tu hijo está en la UBI o en la UCI. Estoy seguro que José en el pozo estuvo tentado a pensar que era una víctima. Estoy seguro que José comenzó a pensar que Dios no estaba cumpliendo ni estaba siendo fiel con él. Seguro que José tuvo su momento de murmurar a Dios, de quejarse acerca de la injusticia que estaba pasando. Seguro que al principio comenzó a lloriquear. Sin embargo, en algún momento de ese pozo estoy seguro que José cambió. Y José comenzó a clamar a Dios en ese pozo con verdadera humildad. ¿Por qué lo sé? Porque después de haber experimentado la prueba del pozo, José era un hombre distinto. Después de la prueba del pozo, José tuvo que enfrentar 9 pruebas más en el camino a su destino. Y a partir de la prueba del pozo, José comenzó a hacer lo correcto en cada situación en su vida. Es sorprendente ver cuántas veces José hizo lo correcto cuando fue tentado. Algo sucedió en ese pozo con José. En algún momento José se hizo responsable de sus propios pecados y de sus propios fallos. En algún instante José clamó a Dios con verdadera humildad, arrodillado, quebrado delante de Dios, diciendo: Señor, perdóname porque he sido orgulloso delante de mis hermanos. Perdóname por mi dureza de corazón. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Si he de perecer aquí, que perezca. Pero reconozco mi orgullo. Reconozco mi arrogancia. Te pido perdón, Señor, y te pido que obres en mi corazón y que hagas tu voluntad en mí. Y cuando José hizo eso, su situación comenzó a cambiar. Las circunstancias empezaron a alinearse de repente en dirección a Egipto, a su destino. Resulta que su hermano Judá tuvo la idea de vender a José a unos comerciantes madianitas en lugar de dejarlo en el pozo. Entonces los comerciantes madianitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar. ¿A dónde lo llevaron? A Egipto, al lugar de su propósito. Y tú puedes pensar, pues allá, pues se lo llevan de esclavo, pero es mejor que morirse en el pozo, ¿no? Antes de caer en el pozo, Dios tenía un plan para sacarlo y llevar a José a su destino. Cuando José clamó a Dios, Dios empezó a obrar a través de la situación de José, acercando a José a su destino. Lo que los hermanos de José hicieron para causarle daño, Dios lo usó para su bien. Y esto lo reconoce el propio José en Génesis 50:20. Mira, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El propio José se dio cuenta de eso. Dios siempre tiene un plan. No importa en qué pozo estemos, Dios tiene un plan para sacarnos de ese pozo. Y si buscamos un poquito más a fondo, en esta historia tan maravillosa podemos ver algunos tipos del plan de Dios para la redención. Porque el mayor plan de Dios es redimirnos a través de su Hijo Jesucristo. Y hay tipos y figuras de Jesús en esta historia. ¿Os acordáis de Rubén? Rubén les dijo a sus hermanos: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Si alguien tenía derecho de tener envidia de José, era Rubén. ¿Sabes por qué? Porque Rubén era el primogénito. Sin embargo, Rubén entregó esa honra de ser el primogénito por el bien de José. Y Rubén tenía, dice ahí, 2 propósitos: librar a José de la muerte y devolverlo a su padre. Por eso Rubén es un tipo, una tipología del Señor Jesucristo. Jesús es el primogénito de Dios, aquel en quien descansa todo el favor del Padre. Pero Jesús entregó todos esos derechos y privilegios para que nosotros nos volviéramos hijos e hijas favorecidas de Dios. Jesús, al igual que Rubén, dejó su gloria, dejó su posición de honor en el cielo por 2 propósitos: librarnos de la muerte eterna y devolvernos al Padre. Rubén representa un tipo de Cristo. José también representa un tipo de Cristo. A José, ¿qué es lo que le quitaron?
su túnica de colores. A Jesús le quitaron su túnica, su manto, y los soldados dicen que echaron suerte sobre su manto. A José lo vendieron por 20 monedas de plata, a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Sabes? Los hermanos de José vendieron por 20 piezas de plata a los madianitas, pero el precio de un esclavo en aquel entonces, ¿sabes cuánto era? 30 piezas de plata. O sea que estoy seguro que los madianitas, cuando llegaron a Egipto, lo vendieron por 30 monedas de plata. Tenían que sacar un beneficio. José fue traicionado y vendido por Judá. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Exactamente la misma palabra, el mismo significado. Los comerciantes madianitas dicen que llevaban resina aromática, bálsamo y mirra. Nicodemo, el discípulo, llevó mirra y aloe a la tumba de Jesús para embalsamarlo. José fue echado en un pozo y luego Dios lo libró del pozo. Jesús fue puesto en la tumba por 3 días y después Dios lo resucitó. Pero existe una diferencia importante entre Jesús y José. José merecía estar en el pozo. Jesús jamás mereció estar en el pozo. Nosotros merecíamos haber sido echados en el pozo. Pecamos y deberíamos haber sido echados en el pozo por la eternidad. Pero Jesucristo fue al pozo por nosotros para que no tuviéramos que ir nosotros. Jesús pasó 3 días en el Seol para que nosotros no pasemos la eternidad en el infierno. Jesús lo hizo voluntariamente por todos nosotros, pero Dios no lo dejó en ese pozo, sino que lo sacó como el primogénito de muchos que somos tú y yo. Si estás en un pozo ahora mismo y parece que no hay salida, tengo buenas noticias para ti. Jesús ya estuvo en el pozo por ti. Dale un aplauso al Señor. Nuestro Señor y Salvador fue el pozo por ti, mi hermano, fue el pozo por mí. Jesucristo murió para librarnos de cualquier pozo. Amén. Él murió para que tengamos vida. Recibe esto, mi hermano, recibe esto, mi hermana. Recibe lo que Dios ha hecho por ti. Jesús vino a librarte de la muerte. Jesús vino a volverte al Padre. Quizá por el orgullo te has alejado de Dios. Quizá por el orgullo te has alejado del regalo que Dios te dio, del don que Dios te dio. Pero te puedo decir que Dios puede restaurar ese don al 100% si sencillamente nos humillamos y clamamos a Él como hizo Jonás. Cuando te humillas a ti mismo y cuando clames a Dios, Él sacará del pozo tu vida y te saltará para que puedas seguir avanzando hacia el destino que Él tiene para ti en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Eres bueno. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Cuántas canciones se te han ocurrido de pozo? Pocas, ¿eh? Vamos a terminar orando y Encarna me sometí a algo que quiero hacer, ¿no? Podéis llamar a las chicas de la escuela dominical. Oh, gracias, Señor. ¿Puedes cantar algo? La de Jacob. Amén. Vamos a salir el grupito. Estamos terminando. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es cierto que en el mundo tenemos aflicción, pasamos por pruebas, caemos en pozos. A veces no somos quizá la causa de haber caído en un pozo, pero sí somos los responsables de salir o no salir de esos pozos. Es bueno examinarnos, Señor, en cada situación de nuestra vida para ver dónde están nuestras prioridades, dónde están nuestras motivaciones, dónde está nuestro corazón ubicado, Señor. Que nuestro corazón, como tú nos has mostrado hoy, Señor, arda por ti. Que nuestro corazón sea tu corazón, como nos hablaste en nuestro aniversario. Nos dijiste que tú nos trasplantabas tu corazón. Queremos tener tu corazón, Señor. Que aquí haya un pueblo que sepa clamar. Porque si no clamamos voluntariamente, las circunstancias y los pozos de la vida van a provocar ese clamor. Por eso, Señor, queremos
inclinar nuestro rostro delante de ti. Nos humillamos, Señor, ante tu poderosa mano. Te decimos, Padre, haz tu obra en nosotros. Cumple tu propósito, Señor. Un pueblo humilde, un pueblo humillado, un corazón humilde tú no desprecias, Señor. Nosotros nos humillamos delante de ti, Padre. Y te decimos, cumple tu propósito, Señor, en medio nuestro. Cumple tu propósito con nuestras vidas en medio de la tierra que nos has plantado, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu poder. Queremos ver, Señor, no solamente cómo sacas nuestras vidas del pozo, Señor, sino cómo sacas la vida de muchos más, Señor, que están en pozos de desesperación. Constriñe nuestro espíritu, Señor. Impulsa nuestras vidas. Saca de nuestra vida toda arrogancia, todo orgullo, toda presunción, Señor. Que seamos como tú, Jesús. Que reflejemos tu amor, tu misericordia, tu capacidad de perdonar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.